ese momento tan especial. A mí no se me olvida la edad de la iglesia, porque la iglesia tiene un año más que yo, entonces no se me puede olvidar. Así que cuando la iglesia llega a sus 50, yo habré llegado, si Dios me da vida, a mis 49 años de vida. Bueno, hermanos, hay una serie que iniciamos hoy, se llama Dios de Milagros. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de milagros. ¿Qué sería de la predicación del Evangelio si no existieran los milagros? ¿Qué sería de la predicación de las buenas nuevas si le dijéramos al enfermo, no le pudiéramos decir que su enfermedad puede ser sanada? Claro, el milagro más grande es el de la salvación, porque no hay fuerza humana y fuerza que no sea humana que le pueda otorgar al ser humano la salvación de su alma. Por eso el mayor milagro en la historia ya lo experimentamos. A veces nosotros decimos, no hemos experimentado un milagro. ¿Cómo no? El ser salvo es el mayor milagro. La Biblia dice que nuestra vida estaba condenada por los delitos y pecados y nuestro destino era el lago de fuego. Pero gracias a Cristo, usted y yo tenemos vida, y no cualquier vida, tenemos vida en abundancia y tenemos la seguridad de la vida eterna. Y si hoy nos toca cerrar nuestros ojos a esta vida, sabemos que muy pronto nos hemos de levantar de entre los muertos para estar con el Señor por toda la eternidad. Y si aquí usted necesita lentes, allá no va a necesitar. Y si aquí usted anduviera en silla de ruedas, allá va a poder caminar diferente, porque tendremos cuerpos glorificados. Y si acá se preocupa porque no le alcanzan los frijoles, allá dice que no hay necesidad de sol, de luna, de estrellas, de comida, porque estaremos con Él por toda la eternidad. Así que usted y yo ya somos objetos de un milagro de parte de Dios. Sin embargo, estamos en esta vida humana. Y en esta vida humana necesidades hay todos los días. Levante la mano el que esta semana ha tenido una necesidad. Yo también lo levanto. ¿Quién no tiene una necesidad? Y yo le aseguro que hay unos que tienen más de una. Y a veces se nos juntan todas al mismo tiempo, ¿verdad? Sea de salud, sea en finanzas, sea en la familia, sea en el estado emocional, en tantas cosas. Por eso, a lo largo de esta serie, que originalmente estaba pensada para 5 o 6 temas, más adelante Dios dirá si son más, si no, vamos a terminar a mitad de octubre. Hablamos hoy específicamente cuando la fe activa lo imposible. Quiero llevarlos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, voy a leer para ustedes del versículo 1 hasta el versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al versículo 11. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Diga conmigo, él sabía lo que debía hacer. Tiene relación más poderosa, no estoy todavía en la introducción. Ponga la mano que está en la pared cuando tú no sabes qué hacer. Él ya sabe qué hacer. Mire qué declaración más profunda. Dice que le hizo una pregunta, pero ante la respuesta, él, o sea, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero le hizo la pregunta para ver a Felipe y le dice: ¿qué hacemos con toda esta gran multitud? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Estamos hablando casi de 200 salarios mínimos o diarios, que era el promedio que una persona ganaba en ese contexto de vida. Estamos hablando como que alguien le pagara 10.48 hoy en día. Multiplíquelo por 200, estaremos hablando que en unos 2.000 dólares alcanzar de comer, sin contar y los niños que estaban ese día. Uno de los discípulos,
panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y peces, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Eso quiere decir que no le dieron necesariamente un pez, porque muchas veces hemos leído esta porción. Dice que le dieron ¿cuánto? Si andaba alguien como yo, quizás se comió 2. Y si andaba alguien como Alex, se comió 1, porque no le gustan los pescados. Dice: denles ¿cuánto? Refiriéndose a los peces. Me llama la atención acá varios aspectos importantes que vamos a tratar de analizar en los 45 minutos que me quedan. Primero, eso no está en sus notas. Felipe representa la mente calculadora. Diga conmigo: la mente calculadora. ¿Quiénes son buenos para hacer números? Levanten la mano los que son buenos para hacer números. O sea, no es malo, me refiero a aquellos que hacen un presupuesto, aquellos que dicen esto es lo que voy a gastar, o sea, que tratamos de tener una mente así, ¿verdad? Bien específica para todas las cosas. Porque Felipe rápido dijo: 200 denarios. ¿Qué dijo? No alcanza. O sea, que era muy bueno en esa área. Pero Felipe representa la mente calculadora, que mide, cuenta, y eso lo lleva a una conclusión cuando mide y cuenta bajo su razonamiento o bajo su lógica. No hay suficiente. Esa es la determinación de Felipe. Aquí no hay suficiente. Andrés, en cambio, representa la mente del que tiene un recurso pero que lo ve mínimo. Diga conmigo: un recurso mínimo. ¿Y qué es un recurso mínimo? Un recurso mínimo es, como no está aquí, solo están sus papás. Ahí si no, ahí le preguntan a la mamá si es verdad o no, porque así me lo contó ella. No es mi prima, es mi otra prima. Dice Delma que una de su otra hija, que es Ingrid, cuando estaba chiquita le decía: quiero tal cosa. Y entonces le decía: por ejemplo, vale $1, aquí tengo 10 centavos, denme usted los 90. Así dice que hacía ella. Entonces muchas veces nosotros tenemos una mente igual. Porque Andrés dijo: aquí hay un muchacho y este tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para 5,000 hombres? Muchas veces nosotros, al igual que Andrés, ante las situaciones que la vida nos presenta, también hacemos este mismo razonamiento. Lo que tengo es insignificante para lo que necesitamos o para lo que se demanda obtener. Por eso en el relato que acabamos de leer en San Juan vemos la respuesta de ambos. Uno le dice: no es suficiente. El otro dice: ¿qué es esto para tantos? Ambas conclusiones encarnan la lógica humana. El problema es que la lógica humana cancela la fe. O sea, la lógica humana hace a un lado la fe y dice: ya viendo todos los escenarios, habiendo estudiado todos los escenarios posibles, llegamos a la conclusión que esto es imposible. Esa es la lógica humana, bajo la que no podemos negar que todos en algún momento nos sentimos asfixiados, porque hasta nosotros decimos: no se va a poder lograr o no se va a poder hacer. Y es aquí donde Jesús les va a dar una lección, como nos la da a nosotros 2000 años después. Y es que el reino de Dios, según lo que dice el capítulo 6, opera en una dimensión distinta. El reino de Dios no opera dentro de las esferas o limitantes humanas, opera dentro de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es una facultad de Dios únicamente. Es el único que puede alterar las leyes naturales.
Las leyes naturales dicen que cuando un cuerpo, por ejemplo, muere y ya han pasado más de 12, 18, 24 horas, empieza un estado de putrefacción normal, biológico del ser humano, porque ya no hay vida. Y después de un par de días el cuerpo se inflama y adquiere otro tipo de forma por el hecho de que hay una corrupción, ¿verdad?, dentro de lo que ya no hay vida. Pero esa es la lógica humana. Por eso cuando Jesús le pregunta a Marta y a María lo opuesto, lo primero que le dice, porque la lógica humana dice que a los 4 días, tal vez si hubiera venido 1, 2, 3, hasta 6 horas después que él estuviera muerto, pero ¿tiene cuánto? Y todavía le dijeron, ¿y ya? O sea, ya había empezado un estado de descomposición. La lógica normalmente humana busca enterrar la fe, porque la Biblia dice que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso lo dice la palabra de Dios. Y es ahí donde la razón nos dice imposible. El milagro irrumpe como una alternativa gloriosa en la soberanía de Dios, porque quien hace milagros es Dios. Las asambleas de Dios no hacen milagros. Giri Ávila no hacía milagros, tenía el don. Otros grandes evangelistas no hacían milagros, tenían el don. El único que hace milagros es Dios. Y Dios sigue haciendo milagros. El cálculo de Felipe y la duda de Andrés quedan eclipsados por la autoridad del Hijo de Dios, que va a mostrarles algo que también 2000 años después Él quiere que usted y yo podamos aprender. Y es que Dios tiene la capacidad de multiplicar lo insuficiente, de tal manera que Dios puede hacer que lo insuficiente abunde y hasta sobreabunde. Diga conmigo, mi Dios hace que lo insuficiente sobreabunde. Y usted recordará que Elías le pregunta en cierta ocasión a una viuda y le dice: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te queda? Le dice: lo único que me queda es un poco de aceite y un poco de harina, y es lo único, y voy a hacer para mi hijo y para mí, porque para ti ya no alcanza. Eso es insuficiente. Y el profeta le dice: bueno, tu idea es buena, solo que primero me haces a mí y luego para ti y para tu hijo. La Biblia en este caso, porque es muy diferente al de Elías con la otra viuda, dice que cada mañana o cada día estaba la medida de aceite y la medida de harina. A diferencia del caso de la viuda de Eliseo, no dice que se multiplicó y se llenaron más vasijas. Lo que dice es que cada mañana estaba el aceite y la harina. Y hermanos, esto es como, vaya, gracias por el té que mi esposa siempre me prepara. O sea, si yo vierto este té, ¿qué pasa? Pues se vacía la taza. Pero dice que cada mañana vaciaba el aceite, y ¿qué encontraba al siguiente día? Y cuando se acababa la harina, iba a buscar harina, ¿qué hallaba? Porque Dios tiene capacidad de hacer sobreabundar lo insuficiente para mí. O sea, para mí es insuficiente, para Dios, Él, que es el Dios Todopoderoso, puede hacer que eso sobreabunde. Si usted se acaba conmigo, ponga la mano en que está a la par, cierre sus ojos y bendígalo, y dígalo: en el nombre de Jesús te bendigo, para que hoy, si tus recursos son insuficientes, veas cómo la poderosa mano de Dios los multiplica. Esta es la confrontación profética, bíblica, teológica que encuentro yo acá. ¿Viviremos sujetos a la lógica que nos limita? ¿O nos atreveremos a caminar en la fe, que, como lo vemos acá, es el detonante para que un milagro, para que algo imposible, Dios pueda ejecutarlo al alterar las leyes naturales que Él estableció, y entonces suceda un milagro que es algo sobrenatural?
Mire, podría relatarle muchos. Quiero nada más traer a memoria uno de un misionero nuestro que andaba haciendo hace muchos años una visita en una montaña de Aguachapán, y el carro se le quedó y de repente vieron que no era nada mecánico, sino que no había gasolina. No se habían percatado y no le pusieron gasolina, se le acabó la gasolina y estaba en la montaña. En una montaña donde no había gasolina. Y entonces cuenta este misionero, vaya, aquí hay un mecánico, y ustedes saben mucho de automóvil. Si usted al tanque de gasolina le echa agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ellos cuentan que agarraron, le pidieron agua a unos vecinos y dijeron: Señor, en tu nombre. Y dice que le echaron agua al tanque y lo encendieron, y el carro encendió, caminó, llegó a San Salvador y no se le arruinó. Yo sé que eso es verdad, que es difícil de creer, ¿verdad que sí? Uno dice: ¿quién sabe? Es que ese es un milagro. Un milagro no tiene explicación lógica humana, pero es donde Dios obra, porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces encuentro acá algunas lecciones que yo quiero dejar para ustedes, para mí esta mañana. Antes de entrar a las divisiones, debemos de recordar que esto que Cristo estaba haciendo también era las señales que confirmaban quién Él era o quién Él decía ser. Y Él decía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y todas estas señales confirmaban que Él es quien decía ser, el Hijo de Dios. Y 2000 años después, estas señales confirman a quien usted predica, que quien usted predica es real, es el Dios Todopoderoso. Y así como 2000 años lo hizo atrás, lo puede hacer nuevamente ahora. Lo primero que encuentro acá es un conflicto. El conflicto entre la lógica y la fe. Primero vemos un cálculo humano. Felipe hace cuenta, lo leíamos. 200 denarios no bastarían. Andrés mira lo poco y lo considera insuficiente. De hecho, es bien interesante el análisis que se hace de Andrés, porque los panes y los peces, ¿de quién eran? O sea que si lo presentó delante de Jesús, quiere decir que le quitó los panes y los 2 peces al niño. Sí, o sea, que usted le da sentido a la porque este es un pasaje paralelo, está en los demás evangelios, y en los demás evangelios en ningún momento se ve o se oye o se lee intervenir al niño. En otro evangelio lo que Andrés dice es: esto lo traía este niño. Todos suponemos que el niño de buena gana se lo dio, ¿verdad? Porque eso es lo que el niño llevaba para comer. Y Andrés dice: mira, aquí están estos 5 panes y estos 2 peces. Andrés ya había afianzado para él, ¿verdad? Y dijo: pero ¿qué es esto para esta gran multitud? Ese es el cálculo humano. Leímos que la Biblia dice que Jesús ya sabía qué iba a hacer. Y este contraste nos enseña que la lógica humana, o sea, la lógica humana, suya, mía, tal cual lo describe el Evangelio según San Juan, jamás podrá comprender los milagros divinos. Jamás. Es por eso que usted recordará que en cierta ocasión los del Sanedrín llaman a aquel hombre que ha sido sanado y le dice: ¿quién fue el que te sanó? ¿Nos puedes describir? Y él le dice: yo no sé quién era. Lo único que sé es que ayer era ciego y hoy veo. Ese es el poder de Dios. Es lo que no podemos explicar dentro de nuestra lógica. Eso es un milagro. Y el mundo hoy más que nunca
está necesitando que la iglesia muestre las credenciales que la van a respaldar. Estas señales seguirán a los que creen. La perspectiva divina que encuentro en los versículos 5 y 7, si usted lo quiere señalar, que es de donde estoy hablando, la lógica humana lo niega, pero la fe proclama que para Dios todo es posible. El diagnóstico humano da una sentencia final: es insuficiente, no alcanza. Sin embargo, usted y yo hemos aprendido que la última palabra en todas las áreas de la vida siempre las tiene Dios. Y entonces aquí encontramos algo que podríamos definirlo como el lenguaje del cielo. Muchos teólogos como A.W. Tozer, como Ravelli, dice de que el lenguaje del cielo se manifiesta a través de los milagros. Esta es una forma de cómo Dios le recuerda al ser humano que Él es Dios, que tiene autoridad ante aquellas cosas que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Hay momentos donde lo único que nos queda a nosotros es creer que Dios puede hacer un milagro. Porque hemos agotado todos los recursos previamente, ya sea por desesperación, por duda, por falta de fe, hasta que llegamos al momento de que estamos humanamente en una situación que le podríamos llamar un callejón sin salida, y solo nos queda la última opción, que es creer que Dios puede hacer un milagro. A.W. Tozer dice en uno de sus escritos del siglo pasado que la fe comienza donde termina la razón. Hay un hecho verídico. Hay un evangelista, me omitiré el nombre por la ética. Bueno, no es nada desconocido. Es un evangelista que estaba en una campaña de sanidad y milagros. Es una de las credenciales de aquellos que Dios ha llamado al ministerio evangelista. Y esa persona, que es la que relata en este libro su milagro, que es verídico, o sea, es certificado médicamente, dice que ellos están en una zona especial, en un estadio, y el evangelista empieza a orar. Y entonces dice que ella, porque es una mujer, empieza como a querer levantarse de la silla de ruedas. Y entonces dice que el evangelista está orando, ministrando, pero nunca llega al sector donde está ella. Y entonces ella dice que ella hace intentos por querer levantarse. Y en la parte humana, porque seguimos siendo seres humanos, ¿verdad? Dice que el evangelista se baja y llega donde ella un poco enojada y se aparta el micrófono y le dice: todavía no estoy orando, cálmese. Si el Señor no quiere, no la va a sanar. No distraiga a la demás gente. Estoy hablando de algo que es verídico. Y entonces dice que la mujer le queda viendo fijamente al evangelista y le dice: pues quiera o no quiera usted, yo hoy voy a ser sana, porque quien me va a sanar es Jesús, no es usted. Y esa mujer se pone de pie porque la sana el Señor Jesús. Lo que le estoy queriendo decir es que hay momentos que el que está a la par tuya te quiere enterrar tu fe, que los de tu casa te quieren enterrar tu fe, que Satanás quiere enterrar tu fe, que la realidad quiere enterrar tu fe. Pero ahí Dios dice: si crees, para el que cree, todo es posible. Así que diga que está a la par suya, aunque te enoje, diga: si Dios quiere, hoy el milagro va a ser para mí. Lo segundo que encuentro acá es el versículo 8 y 9. Es el poder de la fe que entrega lo poco, pero que lo entrega. Diga conmigo: entregar lo poco. La Biblia no lo dice específicamente. Yo creo que el muchacho no se resistió. ¿O ustedes creen que el muchacho se resistió? Hablo del que llevaba los panes y los peces. ¿Cuántos se recuerdan cuando iban al kinder o al colegio y le ponían refrigerio? ¿Sí o no que algo que uno guardaba muy bien era el refrigerio? ¿Y sí o no que muchos pleitos en el recreo son por él?
Y cuando la maestra o el director le pregunta, le dice, ¿qué no me quería dar? Y yo andaba hambre. Y el otro le dice, esto es mío. Me lo pusieron a mí. Ahora, ¿de quiénes eran los panes y los peces? De un adolescente. Pero lo entregó. No sé qué le dijo a Andrés. No sé cómo lo convenció Andrés, porque la Biblia lo que dice es que Andrés llega con los panes y los peces que son del niño y le dice, aquí está. Lo más probable es que ese niño tuvo un acto de fe y lo entregó. No sé qué le dijo a Andrés, pero se los entregó. Lo poco, lo que parece insuficiente. Y mire, hermanos, la lección, una de las tantas que encuentro acá, es que lo poco en nuestras manos escasea aún más, pero lo poco en las manos de Dios fructifica y sobreabunda, porque está en manos diferentes. Lo poco en nuestras manos escasea más. Miren, a todos nos pasa. No le voy a decir que levante la mano, pero yo le aseguro que en algún momento, cuando usted le toca honrar a Dios a través de sus diezmos, usted dice, ay, pero si doy mi diezmo no pago el recibo del agua y la luz. Y entonces usted le dice al Señor, hablo en general, pero usted le dice, Señor, anotame, yo ya el otro mes me pongo a cuenta. Pero resulta que el otro mes, cuando le toque, no es el agua y la luz, sino que es la mensualidad de su hijo, del colegio, algo. Y entonces dice, Señor, tú sabes, anotame el siguiente mes. Y ahí vamos pasando mes tras mes, tras mes, tras mes. Por una razón, nos cuesta creer que lo poco puede ser multiplicado. Les hablo desde la experiencia. Los pastores damos diezmo a la conferencia. Y al igual que ustedes, ustedes creen que uno del pastor no paga agua, no paga luz, no paga celular, la gasolina se la dan de gratis, los carros, o sea, no, hermano, o sea, tenemos las mismas situaciones. Entonces nos enfrentamos a los mismos episodios suyos. Y un día de estos mi esposa no me dejará mentir que lo primero que hago cuando voy a la sesión de pastores es que le mando el recibo que di bien. Y en una ocasión, literalmente, lo que iba a dar, yo me iba a quedar solo como con $8 o $9 para la semana. Y entonces yo iba a hacer como algunos hacen y iba a decir, Señor, tú sabes que soy tu siervo, anótame, vaya el otro mes me pongo a cuenta. Pero en lo que estaba el vicesuperintendente predicando y orando, sentí como que Dios me dijo, ¿y por qué no me vas a creer? Y entonces me fui a la tesorería, dejé mi diezmo y dije, Señor, gracias por recordarme, porque lo poco en nuestra mano escasea más, pero lo poco en la mano de Dios fructifica aún más. Pero es que cuesta creerlo, hermano, porque ese es el terreno de la fe, el terreno de los milagros. Y uno dice, ¿cómo va a creer que me va a alcanzar si me quedo con menos? Sí, es que eso es lo sobrenatural. La fe siempre requiere entrega. La fe siempre requiere que demos pasos en lo humanamente incierto, mas no en lo espiritual. Por eso es que hay un principio que casi siempre señalamos en todos los mensajes, y es que la obediencia es la que abre la puerta de la bendición de Dios cuando obedecemos a la indicación que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Cuando entregamos lo que somos y cuando entregamos lo que tenemos, entonces ahí el Señor transforma eso que parece poco en algo sobrenatural para que el nombre de Él sea glorificado. Dios no busca vasos de oro ni plata. Lo que Dios anda buscando hasta el día de hoy son corazones rendidos que le podamos creer a Él, porque Él nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Lo tercero que yo encuentro acá es la multiplicación, y eso lo ve usted en el versículo 10 y en el versículo 11.
Ahora, yo quiero que lo leamos. Versículo 10, 11. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. ¿Está conmigo? Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Préstele atención al 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿cómo dice? Habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. La pregunta acá es: ¿al Señor le dan cuántos panes? 5. ¿Cuántos peces? ¿Y cuántos discípulos habían? 12. Y Jesús entonces viene y le da a ellos, eso es lo que acabamos de leer. ¿Qué le da? Los 5 panes y los 2 peces. Y entonces, los otros pasajes paralelos de los otros evangelios dice que Jesús oró y lo bendijo. Ajá. Eso lo hemos leído, yo sé. Pero ¿en dónde se multiplicaron los panes y los peces? Lo que pasa es que usted ha visto la película de Jesús, que levanta las canastas y bajan llenas. Es lo malo cuando vemos Chosen, y por ver Chosen nos volvemos herejes. Los panes y los peces se multiplicaron en las manos de los discípulos. Cuando ellos empezaron y dijeron: vayan pasando, solo vayan pasando. Y dijeron: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, hasta perdieron. ¿Pero dónde se multiplicó? Toma la mano que está la mano. Levántese, cierre sus ojos y diga: Señor, yo te pido en tu nombre que lo escaso, que lo poco sea multiplicado en las manos de mis hermanos, que ellos no comprendan cómo el mes terminó, pagaron todo y todavía quedó algo, que no comprendan cómo es que el mes terminó y le hicieron frente a cosas inesperadas y todavía quedó, porque tú nos vas a demostrar en nuestras propias manos que tú eres el Dios que multiplica. Y miren qué interesante, para que luego no me vayan a poner cosas que no dije. Yo no dije que no vean Chosen. Yo dije que el problema es cuando usted ocupa eso para enseñar, y a veces eso no es la realidad. Y miren qué interesante esta historia, porque ellos no hubieran sido testigos de este milagro si ellos también no ejecutan la orden del Señor. 5 panes, 2 peces. Leonard Ravelli dice que la fe que nunca se arriesga, nunca experimenta milagros. Todos en algún momento, tal vez la palabra correcta no sería burlarse, pero todos en algún momento hemos señalado la falta de fe o el resultado de la falta de fe de Pedro, que se hundió, ¿sí o no? Y hemos señalado que a causa de su falta de fe se hundió. Pero después de Jesús, ¿quién ha caminado sobre las aguas? Solo Pedro. O sea que al final experimentó algo que no experimentó nadie más. La Biblia no dice cuántos pasos dio, no dice la Biblia. Lo que dice es que cuando él quitó la mirada de Jesús, se hundió. Ahora, ¿por qué no se animaron los otros 11 a bajar?
O sea, ¿usted cree que los otros 11 no vieron cuando Pedro dio 1 o 2 pasos? ¿Y por qué no se animaron? Ponga la mano que está a la par y dígale: anímate, arriésgate, créele a Dios. Es que, hermanos, si no nos arriesgamos a creer, no lo vamos a experimentar. Pedro le dijo a Jesús: baja. ¿Qué es lo único que tenía que hacer Pedro? O sea, Jesús le dice a Pedro: baja. ¿Qué es lo único que iba a hacer Pedro? Claro, sí, se hundió, pero quedó para la historia que él caminó sobre las aguas. Y luego, en base a esta historia, encontramos una fe que activa sanidad y una fe que activa milagros. Jesús no solo multiplicó los panes, también sanó enfermos, liberó oprimidos, levantó muertos. Porque cada milagro era una señal de autoridad para que la gente creyera que Él es quien decía ser el Hijo de Dios. La fe para la sanidad, la fe para lo que conocemos como sanidad divina. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mis amados hermanos, la soberanía de Dios obviamente regula todo eso. La soberanía de Dios es el hecho que Él decide lo que hace o no. La soberanía de Dios, porque usted y yo no mandamos a Dios, quiero aclarar eso. Usted y yo no le damos órdenes a Dios. Dios en su soberanía va a hacer lo que ha decidido hacer. Pero Dios también es movido por la fe, por la actitud. Es movido por el atrevimiento. Usted recordará a aquel hombre que le dijeron: cállate, no molestes, cállate, que ya el maestro hizo lo que ya el maestro iba de salida. Cállate, o sea, ya pasó la época. Y dice que Bartimeo más gritaba. Y Jesús dijo: no, espérame, alguien está gritando. Y usted ya sabe el relato, y ya sabe lo que sucedió. Porque, mis amados hermanos, la actitud es clave también. En la soberanía de Dios no mandamos a Dios, pero Dios premia muchas veces la actitud de cada uno de nosotros. Sino aquella mujer, cuando oyera aquella respuesta que le dijo: pero es que no es lícito, no es bueno, no es correcto darle el pan a los perrillos. Si usted y yo oímos esa respuesta, nos vamos, nos enojamos, capaz que insultamos a Jesús, ¿sí o no? Porque en nuestra humanidad nos están diciendo. Pero la mujer le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las, ni siquiera del pan, de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Y entonces Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, recibe lo que tú quieras. Puede tocar al que está a la par y dígale: hoy puede ser el día que la migaja caiga, y eso es más que suficiente para ti, porque esa migaja en la mano de Dios es poderosa. La fe que activa sanidad y milagros. Todo eso obviamente garantizado por el mensaje de la cruz, que también Pablo dice que para unos es locura, mas para nosotros es poder de Dios. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La garantía de la cruz, que para eso tendríamos que leer todo el capítulo 53 de Isaías, donde al final nosotros decimos y entendemos que en esa cruz hubo perdón, y también la palabra del Señor dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora no dice seremos, dice fuimos. Eso quiere decir que ya está hecho. En el poder de Dios ya está hecho.
Y entonces llega el versículo 12 y 13. Gustaría que lo lea conmigo. Voy a pedir en este momento que puedan irse acercando hermano Roberto, hermano Javier, hermano Alex y Jonathan. Hermano Javier con hermano Jonathan llevarán la copa, hermano Alex con hermano Roberto el pan. Pueden irse acercando, todavía no van a pasar, pero quiero que ya estén aquí. Versículo 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Hasta cuándo comió la multitud? Entonces, de 5 panes y de 2 peces, ¿cuántos hubieron al final? Ajá. Se habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y pongamos que era una esposa y obviamente un hijo. Pudieron haber sido más, algunos podían tener más de un hijo. Y en esos tiempos algunos tenían más de una mujer. En esos tiempos, hoy no, en esos tiempos. Ah, claro. Algunos se alegran cuando uno dice eso, no sé por qué. Entonces, pero el punto es que dice que comieron hasta saciarse. Y si usted lo leyó previamente, dice que muchos pidieron más. O sea, no se los comieron. ¿Se repitieron? Eso quiere decir que ese día, de forma sobrenatural, ahí tuvieron que haber no menos de 15,000 peces y 15,000 porciones de pan. ¿Y todo? ¿De dónde? De 5 panes y de 2 peces. Que Andrés dijo: esto es insuficiente. Y Felipe dijo: ni que nos fuéramos con 200 denarios a comprar, alcanzaría para todos. Muchos teólogos dicen que fueron 12 cestas, y cada una de ellas era una lección para los discípulos, una lección que luego serían ellos los que tendrían que seguir haciendo esas señales, porque Jesús ya no estaría sobre la faz de la tierra físicamente, pero los discípulos seguirían predicando el mensaje del Evangelio. Hoy no están los 12, hoy habemos casi 100 aquí, y a nosotros es a quien el Señor nos recuerda: estas señales seguirán a los que creen. Puede ponerse de pie, y cuando se ponga de pie, hágame un favor, no vaya a dejar a nadie. Ponga simbólicamente, haga como que está tomando una cesta. Simbólicamente usted, por los ojos de la fe, haga como que toma una cesta. Ahora gírese al que está a la par y dígale: aquí te entrego, aquí te entrego, para que te recuerdes que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, y de donde tú no ves nada, te quedarás asombrado de lo que Dios va a hacer en su bondad y en su misericordia. Y de donde a ti alguien te dijo imposible, Dios puede hacer un milagro. Y de donde alguien a ti te dijo ni que te diera un préstamo el banco salir de esta, Dios puede hacer un milagro. Pero también seamos como ese niño, del que no se dice ni su nombre de su edad. Lo único que se dice es que lo que llevaba para comer lo dio para los otros que no conocían. Así es, aleluya. Y muchas veces lo poco que ahí está, mi abuelita decía, lo poco que estamos acuñando
Porque decimos, no, es que este poquito, si lo doy, me quedo sin nada. Dios dice, si lo das, no va a escasear ni el vino ni la harina. No va a escasear ese aceite. No va a escasear. Pero para que lo experimentes, yo no lo puedo hacer por ti ni tú por mí. Esto es algo personal. Hoy puede ser el día que Dios haga un milagro sobre tu vida. Así que los hermanos pasen en este momento a repartir los elementos de manera reverente. Usted permítale al Espíritu Santo que le dé testimonio. Y hoy, pueden pasar hoy, mientras participamos o en el momento de oración posterior, sin duda el Señor Jesús que está en medio nuestro puede hacer un milagro sobre su vida. Adoramos al Señor por una vez.